Buenas tardes. Me gustaría comenzar con esta pequeña frase. El arte es la expresión de los más profundos pensamientos por el camino más sencillo. Albert Einstein. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado que alguna vez tenemos una emoción, llámese enojo, alegría, tristeza, y la tenemos muy guardada, ¿no? Entonces nos gustaría contárselo a alguien o expresarlo de alguna manera, pero sentimos que no podemos. Bueno, pues esto es muy común, sobre todo en estudiantes como ustedes de secundaria, pero sucede en todas las etapas de la vida. Por eso es muy importante aprender a expresarnos correctamente. Mis compañeros y yo vamos a hablar sobre el arte como medio de expresión. Bueno, el arte son todas las manifestaciones que el ser humano utiliza para expresar su visión del mundo y su percepción de la realidad. Ok, yo les voy a hablar sobre las artes plásticas. El término arte proviene del latín ars, que significa algo que fue hecho con mucha creatividad. Por su parte, la palabra plástica proviene del término griego plásticos, que se refiere a algo que fue creado, modelado o fingido. Entonces, las artes plásticas son todas aquellas que el ser humano usa y en las que se puede expresar a través de la modificación del material que está utilizando. Son consideradas como artes plásticas el dibujo, la escultura, la pintura, la arquitectura, la cerámica e inclusive algunas veces la fotografía también ha sido considerada como arte plástica. Ok, el dibujo. El dibujo es una de las maneras más sencillas que tenemos para comunicarnos, ya que se considera como un lenguaje universal porque no necesitamos saber el idioma que otra persona tiene para comunicarnos con ella a través de, pues sí, del dibujo. Es una de las formas de comunicación más antiguas que conocemos, ya que de acuerdo con el Journal of Human Evolution, las pinturas rupestres más antiguas datan de hace más de 29.000 años, lo cual, pues bueno, ya es bastante tiempo. Ahora bien, para expresarnos a través del dibujo, es muy importante, pues, primero conocer nuestros sentimientos, lo que queremos expresar a través de ello. Y lo que normalmente se hace es que primero se hace un croquis de lo que alguien quiere expresar y después de eso se necesita hacer un boceto, conseguir los materiales dependiendo del estilo que tú quieras dibujar y ya a partir de eso, pues ya comenzar con lo que quieres hacer. Otra de las artes plásticas más reconocidas es la pintura. La pintura consiste en hacer una representación gráfica en un lienzo utilizando pigmentos o sustancias diversas. Entre los artistas más reconocidos que tenemos de la pintura está Leonardo da Vinci, que pintó la Mona Lisa, Miguel Ángel, que pintó de este lado, La Creación, y por ejemplo aquí en México, bueno, contamos con personas como Frida Kahlo. Esta es una obra de Frida Kahlo que se titula El Venadito. Es un ejemplo de alguien que supo expresarse muy bien a través de la pintura, porque ahí refleja todo su sufrimiento, su dolor que ella sentía por todo lo que había vivido. También encontramos a personas como el muralista Diego Rivera. Y bueno, mi conclusión es que, las artes plásticas nos presentan la ventaja de que podemos expresarnos de la manera que nosotros nos sintamos más cómodos. ¿Por qué? Porque podemos escoger la técnica que mejor nos permita desarrollar nuestra creatividad para expresar lo que sentimos, lo que queremos, lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Bueno, yo les voy a hablar del tema de la música. La música es conocida como el lenguaje universal. Tales hay varios filósofos como el señor Karl Marian, que su principal palabra ante todos era: la música es el verdadero lenguaje universal. Muchos lo consideran como la expresión de los sentimientos con sonidos, otros lo consideran como la liberación del alma. También se dice que la música no puede ser algo realista, porque lleva más sentimientos que algo, se podría decir, tangible. Para mencionar un poco de la música tengo que aclarar algo. Todo el mundo cree que la música surgió en el ser humano. Eso es un error muy cometido hoy en día, debido a que los animales tienen un medio de comunicación, como por ejemplo los pájaros, como todos escuchamos en las mañanas, en las tardes, tienen un cantar. Ese cantar no es más que su lenguaje, su comunicación, la transmisión de esas ideas. En la antigüedad,
la historia de la música, tal como la conocemos hoy en día, empezó en los ancestros, en nuestros ancestros, debido a que ellos tenían una necesidad de comunicarse. Todos sabemos que no tenían como tal una lengua, es decir, cuando conocían a alguien o viajaban a otras tribus, tenían que tener una comunicación. Su comunicación era a base de los animales que mataban, creaban un tipo de, se puede decir, cuernos sonantes. Disculpen, es que no me el nombre. Tipo de sonajas, entre tambores y otras cosas. Esas cosas también eran utilizadas para cuando iban a caza, debido a que cuando creaban unos sonidos muy atrofiantes, podría decir, el animal tenía miedo. Eso provocaba que cuando las personas lo cazaban, el animal estuviera tan angustiado que no se pudiera defender. Bueno, ahora les voy a hablar de la teoría. Teóricamente, la música es un arte. Es por eso que debe llevar ritmos, tiempos, especificaciones de sonido, debe ser coherente, pero sobre todo de estos tipos de cosas, lo más importante es que trates de transmitir una idea o un sentimiento. Si tú no tratas de transmitir una idea o un sentimiento, la música es aburrida, la música no tiene sentido. Es decir, grandes escritores, como por ejemplo, el gran personaje que todos conocen, Beethoven, era por eso tan conocido, porque al tener el problema de que él no escuchaba, él no podía transmitir ideas, es decir, él necesitaba un medio de comunicación. Por ello, su música es muy conocida, debido a que él planteaba ideas claras y las dejaba dar a conocer en su música. Pero él no solo ha logrado esto, varios artistas de hoy en día, tenemos varios ejemplos en pantalla, han logrado llenarnos de alegría, tristeza, temores, no sé, cantidades de sentimientos o ideas que nos sentimos representados con ellas. Es por eso que definimos que la música es un lenguaje universal y que no se necesitan palabras para transmitir ideas ni expresar. Bueno, yo les hablaré sobre tatuajes y perforaciones como medio de expresión. Estas prácticas surgieron hace muchos años, pero sin embargo, ahora en la actualidad nuestras generaciones han tomado estas prácticas y las han elevado a una gran moda. Quizá no sea tan latente esta moda en ustedes como chicos de secundaria, pero en futuras etapas como preparatoria y universidad sí se vuelve una moda más visible. Para empezar, no existe como tal un origen conocido de los tatuajes o las perforaciones, porque se desconoce, no hay un dato, o sea, no les puedo decir una fecha donde se hizo el primer tatuaje o se perforó a la primera persona. Sin embargo, los hallazgos más recientes, en septiembre de 1991, dicen que estas prácticas por lo menos tienen más de 5.300 años, al encontrar una momia en los Alpes de Otzal con 57 tatuajes en total. Y bueno, en cuanto a las perforaciones, gracias a datos históricos sabemos que culturas primitivas en África, Asia y América los utilizaban. Para ponerse un tatuaje o una perforación existen varios factores que se deben tomar en cuenta antes de tomarlo. Pero antes de explicarles esos factores, quiero dejar en claro las definiciones de esto. Una perforación es la colocación de un arete o un pendiente en una piel saliente, mientras que un tatuaje es una pigmentación artificial en la piel. Esto quiere decir que con agujas muy delicadas se inyecta tinta en la dermis. Bueno, los factores principales son 6. El primero que se tiene que pensar es la razón por la cual se está haciendo. Si es por presión social o por moda, lo último que se debe hacer es tener este tatuaje o perforación, ya que la moda puede acabar y la presión social, si te cambias de círculo, ya es otra. Entonces la razón más fuerte, se podría decir, es la de por decisión propia y por gusto. Ahora, ya que se quiere tener un tatuaje o una perforación, se debe pensar en que si se tiene permiso de los padres. Ya que ustedes no se están manteniendo por el momento, sus padres son legalmente los responsables de todas las decisiones que ustedes tomen. Entonces ellos son los que deben de aceptar.
Ahora vienen las decisiones más importantes, que son el lugar y la persona. El lugar tiene que ser un lugar bastante limpio, ya que es algo que puede producir muchas infecciones. Hablando de infecciones, se habla de salud. La salud en cuanto a esto es muy importante. Antes de hacérselo, durante y después, para que no se crean infecciones y se tenga una buena experiencia. La persona debe ser una persona indicada que sea capaz de plasmar lo que ustedes están buscando en su cuerpo. Se tiene que tener en cuenta que estas actividades son actividades muy caras y que se debe de ahorrar el tiempo suficiente para que se obtenga la mejor optimización. O sea, si quieren a un artista muy bueno, que es el único que es capaz de plasmar eso, tanto en un pendiente o en un tatuaje, pues sí les va a costar algo. Otro aspecto que se debe tomar es la repercusión que van a tener en su vida personal, ya que ahorita está muy peleado esto de la aceptación de las perforaciones y los tatuajes en la gente laboral. Actualmente se está aceptando una ley de 3 años de cárcel a la gente que discrimine por esto. Como conclusión, anteriormente estas prácticas se hacían por ritos místicos o por cambio de fase, y ahorita nosotros lo estamos haciendo más por el hecho de gusto. Yo les voy a hablar de la danza. La danza surge como un movimiento para los humanos, puesto que esta arte solo se puede ejercer los movimientos de los humanos, humanamente posibles. Los perros no podrían ejercer movimientos humanamente posibles. También se tiene que tener una conciencia con el espacio, saber que si se mueve hacia la izquierda, hacia adelante, hacia atrás o hacia un lado. También se tiene que tener congruencia con los sentimientos y los movimientos. O sea, se le tiene que dar un sentido a la danza. Normalmente se le relaciona con el teatro por esto, puesto que se interpreta una historia o se interpreta una situación en donde puede ser o no real, pero el bailarín puede ejercer un sentimiento en el público. La historia. Su origen es bastante incierto, sin embargo sabemos que desde los primeros años, como la música, los tatuajes y la pintura, la danza surgió como un medio de expresión y de comunicación entre los humanos. Esta se le relaciona directamente o indirectamente con la música. Sin embargo, puede surgir o no con el sonido de la música, puesto que el ritmo es el que marca la pauta y la continuidad de la danza. Todos tenemos ese ritmo interior, puesto que tenemos los latidos del corazón y el pulso y la respiración. Hay teorías sobre el surgimiento de la danza que pueden ser en Grecia con una diosa, que no me recuerdo el nombre, pero es hacia los festivales de las bacanadas o de las fiestas dionisias, en donde se tomaba vino y se danzaba como un agradecimiento a los dioses por el vino. También hay otra teoría que es que surgió en Egipto. En Egipto se hacía ya sea por ritual de la fertilidad, para la diosa Isis, o por rituales pero ya sepulcrales en los féretros o en las sepulturas de los dioses. Siguiente, por favor. Hay 3 diferentes clasificaciones o géneros de la danza. Estos son el clásico, los modernos y los contemporáneos. Los clásicos son más estrictos. Surgió en 1581 la primera obra como tal, con la reina Caterina de Medici, en donde se les hace el primer ballet. El ballet es la danza más representativa de esta. Sin embargo, también están las pantomimas y las mascaradas. En la danza moderna surgen movimientos muchísimo más libres, en donde el bailarín ya no sigue con las reglas de las academias de la danza clásica, sino que se libera y empieza a bailar con movimientos inesperados, improvisados. Y en la danza contemporánea son una combinación de ambas, con movimientos estrictos, pero también con movimientos libres, pero cambian los escenarios. Pueden ser tanto en aeropuertos como en pistas o en edificios. Siguiente, por favor. Los elementos de la danza son el cuerpo humano, el espacio, el movimiento y el tiempo.
El cuerpo humano, como les dije, es lo más importante, pues es un arte para humanos. El espacio se tiene que tener una conciencia del escenario, ya sea callejero o sea un teatro. El movimiento tiene que ser de un humano. Y el tiempo lo va marcando el pulso y la respiración, como antes mencioné. Nuestra conclusión es que el arte es la expresión del alma que desea ser escuchado. A esto me refiero con que las personas necesitamos de una expresión como tal, ya sea con tatuajes, con perforaciones, con arte, con lo que sea, pero necesitamos expresarnos para poder dejar fluir todo lo que tenemos dentro y relajarnos. Gracias.